¿Qué es la Iglesia Ortodoxa? Usted quizás haya oído mencionar a la Iglesia Ortodoxa. ¿Qué es esta iglesia? Hace ya casi 2000 años, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra y fundó la Iglesia a través de sus apóstoles y discípulos para la salvación de la humanidad. Las enseñanzas de los apóstoles y la Iglesia se esparcieron en los siguientes años. Las iglesias que fueron fundadas por los apóstoles pertenecen a los 5 patriarcados de Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Todas estas iglesias estaban unidas en la fe, la liturgia y la participación en los santos misterios, también llamados sacramentos. Después fundadas las de Sinaí, Rusia, Grecia, Yugoslavia, Rumanía y muchas más. Estas iglesias, independientes en su administración, están en completa unión una con otra, con una excepción, la de Roma, que se separó de las otras en 1054 y desde entonces ha añadido nuevos dogmas. En materias de fe, doctrina, tradición, liturgias y servicios, estas otras iglesias son exactamente iguales. No obstante, considerando el idioma diferente de cada una de estas iglesias, se encuentran en comunión y juntas constituyen y se llaman la Iglesia Ortodoxa, ortos, lo correcto, daxe, conocimiento, doctrina. Las enseñanzas de la Iglesia se derivan de 2 fuentes que en realidad son una: las Santas Escrituras y la Santa Tradición. Como dice el Evangelio según San Juan, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan 21, 25. Estas otras cosas fueron transmitidas oralmente por los apóstoles y han llegado a nosotros en la Sagrada Tradición. La fe y la doctrina de la Iglesia Ortodoxa se encuentran en las Escrituras, la parte escrita de la tradición, selecta de entre muchos libros por la Iglesia, los decretos de los concilios ecuménicos, los que han sido aceptados por toda la Iglesia, y en los escritos de los padres de la Iglesia. Creemos que el Señor Jesucristo es verdaderamente Dios, el Salvador, e Hijo engendrado de la misma esencia que el Padre antes de todos los siglos, y también verdaderamente hombre, igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Creemos que por nuestra salvación Él nació de una virgen, a quien llamamos Deípara, la que dio a luz a Dios, Teotocos, Lucas 1, 43. Creemos que el Espíritu Santo procede del Padre, Juan 15, 26, quien es el único origen de la Trinidad. Decir que el Espíritu Santo procede también del Hijo sería introducir 2 orígenes en la Trinidad y romper la unidad de Dios. Los 3 son uno porque tanto el Hijo como el Espíritu tienen su origen en el Padre, uno engendrado y el otro procedido. Los cristianos ortodoxos adoramos a Dios en Trinidad, Mateo 28, 19, y honramos a los santos, pidiendo su intercesión ante Dios, Proverbios 15, 29, Números 11, 2. Entre los santos el lugar principal es de la Deípara, la Santa Teotocos, pues a través de ella Dios vino a nosotros, Lucas 1, 48. De acuerdo al Séptimo Concilio Ecuménico, año 787, veneramos los íconos, no por sí mismos, sino como representaciones de Cristo y los santos. Si Dios tomó forma física, se le puede representar físicamente, pues Cristo es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1, 15. Reconocemos 7 misterios, o sacramentos. El bautismo y la crismación son los medios de entrar en la Iglesia. Sin morir el hombre antiguo y ponerse el nuevo en el bautismo no podemos heredar el reino de Dios. En la Eucaristía participamos del verdadero cuerpo y sangre de Cristo para la remisión de los pecados y la vida eterna. En la confesión Cristo nos da, a través del confesor, el perdón de nuestros pecados. Al pecar, nos apartamos, no solo de Dios, sino también de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, del cual somos miembros. Por lo tanto, tenemos que pedir perdón ante un ministro de la Iglesia. Estos 3 sacramentos son esenciales para la vida espiritual y la deificación de todo cristiano. Por la imposición de manos de un obispo, la gracia divina desciende sobre el que es ordenado y lo capacita para ser sacerdote y repartir esta gracia, que es participación en la vida misma de Dios. Hemos explicado esto previamente en nuestro artículo referente a la confesión y la sucesión apostólica. El hombre no puede participar en la esencia de Dios, pero según San Gregorio Palamas, puede participar en las energías o manifestaciones externas de Dios,
que son parte de Dios, como los rayos del sol son parte del sol. Esto no se entiende de igual forma en el occidente cristiano, donde lo mayor que puede esperar el cristiano es la salvación después de purgar sus faltas. La Iglesia Ortodoxa en sus miembros espera la deificación, verdadera unión con Dios, un proceso dinámico y gradual que dura toda la vida y no solo se decide al morir. A través del sacramento de la ordenación, la Iglesia Ortodoxa ha tenido sucesión apostólica sin interrupción desde el día de Pentecostés. La gracia divina santifica la unión de dos seres en el matrimonio, como Cristo bendijo la boda en Caná por su presencia y su primer milagro. Las dolencias del cuerpo y alma son curadas por el sacramento de la Santa Unción. Estas son, brevemente, algunas de las características de la Iglesia Ortodoxa. Es única porque nuestro Señor fundó solo una iglesia. Es santa por estar unida a su única cabeza, Jesucristo, y por la operación del Espíritu Santo. Es católica porque no conoce límites de lugar o tiempo. Es apostólica porque fue fundada por los apóstoles y mantiene sin cambio sus enseñanzas, escritas y orales. Y es ortodoxa porque cree y enseña lo correcto, lo transmitido por los santos apóstoles sin alterar sus enseñanzas. La Iglesia Ortodoxa admite que hombres casados sean ordenados sacerdotes, sin imponer arbitrariamente el celibato sacerdotal. El que un hombre tenga vocación al sacerdocio no quiere decir que necesariamente Dios le dé vocación al celibato también. La Iglesia Ortodoxa admite en ciertos casos el divorcio y segundas nupcias. Lo ideal es que el matrimonio dure hasta la muerte, pero los cónyuges son humanos y la Iglesia, aunque condena el divorcio, comprende que somos débiles e imperfectos y no se ciega al imponer la ley. Los hijos son el fruto del amor de los padres y no se deben evitar a no ser por una razón grave. La Iglesia Ortodoxa, madre y no tirana, deja que cada pareja tome la decisión, después de consultar con su padre espiritual. Esta es la Iglesia Ortodoxa, fiel a su fundador y transmitiendo su mensaje al mundo por 20 siglos sin añadir ni quitar. La Santa Iglesia Ortodoxa. Auténtica Iglesia de Cristo. Fundación, organización y sinopsis histórica. La Iglesia Ortodoxa es la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo y establecida en el mundo por sus apóstoles. La palabra iglesia es de origen griego y se refiere a una asamblea o sociedad de creyentes, del verbo convocar o llamar. Fundó su iglesia como depositaria de la gracia y de los medios de salvación y su finalidad es continuar la obra de la salvación y conducir a los hombres al reino de Dios, Juan 3:16, 17, Juan 10:10, Hechos 1:18. Los miembros de la iglesia serían los que, mediante la predicación de sus apóstoles, creyeran en él y fueran bautizados, Mateo 28, 19, 20, Juan 3:3, Marcos 16:16. Además estableció una autoridad para administrar la conferida a sus apóstoles y sus sucesores los obispos, Lucas 10:16, Mateo 17:18. Hechos 20:28, 1 Tim 2:3, Tito 1:7. Palestina es la cuna del cristianismo, donde Jesús nació, vivió, actuó, predicó, fue crucificado, resucitó y subió a los cielos, obrando allá la redención del género humano. En Pentecostés, envió el prometido Espíritu Santo a sus apóstoles, quienes, junto con la Santísima Virgen María, las mujeres y hermanos reunidos en la misma sala donde se realizó la cena, perseveraban unánimes en oración, Hechos 1:13-15. Esta era la primera comunidad de los creyentes en Jesús, es decir, la primera iglesia cristiana. Todos los apóstoles recibieron, en igual medida, el mandato del Señor. Desde Jerusalén, el Evangelio fue propalado por los apóstoles en los países vecinos. En Antioquía, la gran ciudad de Oriente, los creyentes empezaron a llamarse por primera vez, cristianos. Saludable nombre que llevamos hasta hoy día, Hechos 11:26. Luego los apóstoles y discípulos del Señor llevan la buena nueva a todos los grandes centros del mundo, incluyendo Roma, la capital del Imperio Romano, donde San Pablo formó la primera comunidad, que saluda en su epístola a los romanos, cap 16. A medida que viajaban y predicaban, establecieron iglesias, a cuyo cargo, por la imposición de las manos y la invocación del Espíritu Santo dejaban obispos como sus sucesores. La doctrina cristiana fue revelada de viva voz a los apóstoles por el Divino Maestro, nuestro Señor Jesucristo.
Esta revelación oral fue transmitida en el seno de la Iglesia de generación en generación a todos los que estaban unidos por la caridad, amor, la fe y la esperanza. Ella forma la tradición de la fe ortodoxa. Los fundamentos de la enseñanza del Salvador fueron escritos por los apóstoles y evangelistas y confiados a la Iglesia, la que tomando los textos verdaderos los reunió con el nombre de libros del Nuevo Testamento, que junto con el Antiguo Testamento forman la Sagrada Biblia. Poseemos, pues, dos corrientes espirituales que se remontan a la misma y única fuente de la palabra revelada, la tradición oral, conservada en la Iglesia, y la palabra escrita, contenida en los libros canónicos. La revelación que hemos recibido por Cristo, Redentor y Salvador, es definitiva. No hay otra revelación más perfecta o más conforme a la verdad. Los primeros siglos del cristianismo no fueron fáciles, ya que el nuevo mensaje, que enseñaba la fraternidad y el amor, eran extraños al mundo de ese entonces. El judaísmo y el paganismo no solo no aceptaron la doctrina de Cristo, Dios hecho hombre, ni tampoco su evangelio, sino que la combatieron. Así fue como los gobernantes desde Nerón año 54 hasta Diocleciano 305 desataron terribles persecuciones, derramando la sangre generosa de miles de mártires que dieron testimonio irrebatible de sus creencias, creciendo la Iglesia cual fructífero árbol. Con el advenimiento de Constantino I el Grande en el 306, al trono imperial el cristianismo fue oficialmente reconocido, y Santa Elena, la madre del emperador, y el mismo Constantino se convirtieron en sus principales defensores. La administración de la cristiandad ha sido ejercida por los obispos. Al de más alto rango en cada región le fue dado con el tiempo el título de patriarca. Por razones administrativas, la Iglesia fue organizada en distritos eclesiásticos, a saber, 1. Roma, fundada por San Pablo y primera capital del Imperio Romano, en la cual fueron martirizados San Pedro y San Pablo, 67. 2. Constantinopla, fundada por San Andrés y segunda capital del Imperio, 3. Alejandría, el principal centro político, cultural y filosófico de África, fundada por San Marcos, discípulo de Pedro, 4. Antioquía, centro principal de Oriente, llamada la Ciudad de Dios, fundada por San Pedro y San Pablo, donde se establecieron sucesores obispos, 5. Jerusalén, llamada la Madre de la Iglesia, en la cual nuestro Señor predicó y obró la redención. En la era apostólica fue fundada por todos los apóstoles, presidida principalmente por el apóstol San Jacobo, Santiago. Cada uno de estos centros eclesiásticos tiene un patriarca que los preside y un sínodo episcopal. Además, ha gozado de autocefalía la Iglesia de Chipre, fundada por San Pablo y San Bernabé. El primado de esto es un arzobispo que también tenía atribuciones temporales conferidos por el emperador Justiniano. Todos los patriarcas rentan iguales derechos, eran independientes en la administración de su Iglesia y eran iguales entre sí. Todos los creyentes de la Iglesia han estado unidos por su fe, sacramentos y prácticas comunes. Siendo Roma la capital del imperio, se consideraba a su patriarca el primero entre sus iguales, siendo esto un título honorífico solamente. Primer Concilio Ecuménico, artículos 60, 20, 30, 40, 28, 60. Posteriormente, con el establecimiento de la capital del imperio en Bizancio, se dieron honores similares al patriarca de Constantinopla. Hemos explicado esto previamente en nuestro artículo, Pedro, primer papa de Roma. La suprema autoridad de la Iglesia, para tratar los problemas de índole general y de doctrina, fue y sigue siendo el Concilio Ecuménico. Su ecumenicidad debe ser reconocida por la conciencia de toda la Iglesia. Para resolver situaciones generales, o tomar acuerdo en circunstancias contingentes de la Iglesia Ortodoxa en su totalidad, se convocan las conferencias panortodoxas en las que están representadas todas las iglesias autocéfalas. En el presente siglo, la primera de ellas se llevó a cabo en 1923 en Constantinopla. Posteriormente en Rodas, Grecia. Las de 1961, 1963 y 1964, y en Ginebra, Suiza. La de 1968. Estas últimas han tenido como motivo fundamental la preparación de un próximo concilio general de la Iglesia y analizar y determinar la posición de la Iglesia ortodoxa en materia de ecumenismo.
Además de las persecuciones, la vida de la Iglesia se vio perturbada por las herejías, es decir, interpretaciones desviadas y opuestas a la verdad de la Iglesia. Primeramente, aparecieron algunos de origen judaizante, luego las procedentes del gnosticismo y las antitrinitarias. Para defender la verdad y dar las correctas interpretaciones, además de otras materias normativas eclesiásticas, fueron convocados los concilios ecuménicos. El primer concilio fue convocado por el emperador Constantino en la ciudad de Nicea, año 325, donde fue condenado el arrianismo, herejía que negaba la completa dignidad de Cristo. Ahí fue compuesta la primera parte del credo o símbolo de la fe, que en pocas palabras expresa claramente nuestra creencia y doctrina cristiana. Este credo fue completado en sus últimos artículos en el Segundo Concilio Ecuménico en Constantinopla, año 381, por ello se llama símbolo niceno-constantinopolitano. Dicho credo es obligatorio para toda la Iglesia cristiana y como lo establecieron los santos padres en el artículo 7 del Tercer Concilio, realizado en la ciudad de Efeso, nadie bajo anatema puede cambiar una sola de sus palabras. Además, formuló la organización visible de la Iglesia, planteando la posición de las grandes sedes o patriarcados y también condenó el macedonianismo, herejía que sostenía que el Espíritu Santo es una criatura. El Tercer Concilio Ecuménico se celebró en Efeso, año 431, que condenó al nestorianismo, independencia entre Cristo Dios y Cristo hombre. El Cuarto Concilio fue en Calcedonia, año 451, condenó el monofisismo, que sostenía una naturaleza de Cristo y dio, además, al patriarca de Constantinopla el mismo rango de honor que el de Roma. El Quinto, en Constantinopla, año 533, que condenó cierta literatura de índole nestoriana y conciliatoria con los monofisitas. El Sexto en Constantinopla, año 580, que condenó el monotelismo, una voluntad en Cristo, y el Séptimo, en Nicea, año 787, que condenó a los iconoclastas y confirmó la veneración de las imágenes y reliquias. Así es como en este periodo, la Iglesia confirmó su organización y gobierno terrenal. Además, en él se expusieron y defendieron las verdades básicas y los elementos del culto ortodoxo por los padres y doctores ecuménicos. La Iglesia sobrellevó y superó sus penurias por el esfuerzo de sus defensores, quienes ofrecieron su sangre, expresaron su fe y vivieron los principios morales de su religión. Muchos escritores nos legaron monumentos de la fe. Inicialmente los apóstoles y discípulos escribieron el Nuevo Testamento, luego los padres apostólicos, siglo I, y los apologistas, siglo II. Defendieron y expusieron diversos aspectos de la doctrina cristiana. Aparecieron posteriormente las escuelas teológicas, destacándose las de Asia Menor en Edesa, la del norte de África en Cartago da África, siglo III, de Alejandría, siglo IV, a la cual pertenecieron los capadocios, además de otros distinguidos padres, y la de Antioquía, siglo V, cuyo más distinguido representante y eminente orador fue San Juan Crisóstomo, el de la boca de oro, que fue llevado al trono de Constantinopla. Entre el siglo X y el XI, la cristiandad iba a experimentar una de sus más grandes tragedias, el Gran Cisma. La tesis de Roma, sosteniendo la supremacía de su obispo, la interpolación del filioque, que procede del Padre y del Hijo. En el credo y otros cambios doctrinales y en las prácticas litúrgicas, aparte de razones políticas unidas al conflicto entre Oriente y Occidente, llevaron a una profunda ruptura que culminó en el año 1054. La desafortunada división de la cristiandad se complicaría posteriormente, ya que Occidente, a partir del siglo XVI, sufriría un desmembramiento con motivo de la Reforma, apareciendo así múltiples comunidades protestantes. El cristianismo de Occidente se presentaría entonces enormemente dividido en materias doctrinarias. Ante este terrible cuadro de cristianos desunidos, la Iglesia ortodoxa, adolorada por la separación de sus hermanos que reconocen a Cristo como Salvador y Redentor del género humano, reza siempre por la unión de todos en la verdadera fe, transmitida por nuestro Señor, los apóstoles y los padres. La verdadera doctrina cristiana, heredada de Cristo y sus apóstoles, fue preservada intacta en el Oriente cristiano. La misión natural de la Iglesia es propagar el Evangelio y expandir sus fronteras. El privilegio primero de ella es misión y conversión.
Es así como los primeros patriarcados, continuando la obra de los apóstoles y discípulos de Cristo, han expandido la verdad cristiana, primero en los Balcanes, los serbios, croatas y dálmatas fueron convertidos y posteriormente los eslavos, los moravios, los búlgaros y los ucranianos. Con el devenir de los siglos otras misiones fueron organizadas y así como se alcanza a China, a Japón, a las tierras nórdicas de Europa, a Alaska, América y el sur de África, donde muchos que no conocían el mensaje de Cristo, lo recibieron con naturalidad y amor. Originadas por el esfuerzo misionero de los primeros patriarcados, se han establecido iglesias locales, a las que les fue concedida posteriormente autocefalia o autonomía, lo que en ningún caso ha afectado la unidad de la fe, doctrina y sacramentos de la Iglesia. Ellas son Rusia, Grecia, Serbia, Rumanía, Georgia, Albania, Bulgaria, Polonia y Monte Sinaí. Cada una tiene un primado y un sínodo, que asegura su unidad con las otras iglesias. Los cristianos ortodoxos se encuentran en todos los continentes del mundo y ascienden aproximadamente a 450 millones. No obstante, su independencia administrativa y diferencia de idiomas, sea el castellano, portugués, árabe, griego, inglés, chino, eslavo, alemán, japonés, dialectos africanos, hindú, entre otros, todos tienen las mismas enseñanzas, la misma tradición apostólica, la misma liturgia y sacramentos, servicios y prácticas esenciales. Los fieles que pertenecen a cada una de estas iglesias locales, no pertenecen en particular a esa iglesia local, sino a la Iglesia Ortodoxa Católica, es decir, plena, universal. Nuestra iglesia ha mantenido la cultura heleno-cristiana, y el griego y el árabe han sido sus idiomas originales, el segundo en Asia Menor y Egipto, en tanto que el primero en el resto de la cristiandad. El griego fue el idioma en que se escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, el que se usó para la prédica de los gentiles, el que usaron los primeros obispos, incluso en Occidente, en Roma, y por los misioneros en Francia e Inglaterra. El verdadero centro de cristianismo fue el Oriente griego y sirio. Varios siglos después Roma usarla el latín, y los rusos, el eslavo. Después, a partir del siglo XI, al avance de las hordas islámicas, selyúcidas, capturaron la región suroriente del Imperio Bizantino, búlgaros, serbios y rumanos. Al mismo tiempo los feroces tártaros cayeron sobre los territorios rusos, amenazando la existencia de la civilización oriental y su cristiandad. Aquí la férrea resistencia de la Iglesia y su poder de sacrificio por la fe, tuvo un doble resultado. La cristiandad oriental mantuvo su propia existencia y también logró que la cristiandad occidental quedara indemne. En los siglos XI, XII y XIII, Occidente organizó 7 expediciones militares, llamadas las Cruzadas, cuya intención original era rescatar los lugares santos de manos del Islam. Este propósito contó con la decidida ayuda de los emperadores bizantinos y defensores de la ortodoxia. Pero, además de sus intenciones originales, dado el fanatismo contra la Iglesia ortodoxa, atacaron las sedes orientales e incluso los mismos patriarcados, ocupando sus cátedras y, finalmente, no cesaron en volverse contra la propia capital bizantina y usurpar el trono imperial. Bizancio volvió después a sus legítimos gobernantes, pero, no obstante ello, y ya debilitados físicamente, en el siglo XV grupos étnicos y religiosos extraños subyugaron a los pueblos de la ortodoxia sin que éstos contaran con la ayuda de Occidente. En el siglo XIX, los ortodoxos, apoyados por la capacidad protectora interior de su iglesia, se liberaron de la opresión política y religiosa con la esperanza de una vida libre. En el siglo XX, el materialismo ateo atacaría un baluarte importante de la ortodoxia, Rusia y parte de los Balcanes, pero estos valerosos pueblos han sabido sobrellevar estos ataques y mantener viva la llama inextinguible de la fe, produciendo una legión de mártires contemporáneos, que con valor y sin miedo dieron testimonio de la fe cristiana. A pesar de haber estado presente en el mundo occidental, el conocimiento de la ortodoxia no es siempre adecuado y muchas veces entraña prejuicios, particularmente religiosos, culturales y políticos, por falta de información adecuada. Uno de los más comunes es creerla confinada a las culturas y pueblos que ella tradicionalmente ha animado, otro es confundirla con elementos no cristianos.
pero especialmente en el presente siglo, se ha visto como una iglesia llena de vitalidad y santidad, situada en la continuidad apostólica y expandida por el mundo entero dando testimonio del mensaje preservado en su más prístina pureza, como fue recibida de Cristo, los apóstoles y los padres. Por esto es que a ella recurren otras denominaciones cristianas, científicos y estudiosos, como la fuente del cristianismo auténtico y tradicional. La ortodoxia no se dedica al proselitismo que va en contra de las denominaciones cristianas, lo que no significa que ella no sea misionera como se ha visto a través de su historia. La caridad y el entendimiento mutuo han de ser principios comunes a todos los cristianos, cualquiera que sea la iglesia, comunidad o denominación a la que pertenezcan. La ortodoxia, fe mayoritaria del mundo cristiano oriental, donde la doctrina, la tradición y la liturgia del cristianismo han tenido su origen, está consciente de los tesoros que posee y se los brinda a Occidente, que no los conoce o que recientemente comienza a descubrirlos. El cuidado de la Iglesia sobre la pureza de la doctrina cristiana. Desde los primeros días de su existencia, la Santa Iglesia Católica Ortodoxa se preocupa incansablemente para que sus miembros, sus hijos, permanezcan firmes en la verdad. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, escribe el santo apóstol Juan el teólogo, 3 Juan 3. Os he escrito brevemente, amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Escribe el santo apóstol Pedro, finalizando su epístola conciliar, 1 Pedro 5, 12. El santo apóstol Pablo cuenta sobre sí mismo, que después de haber predicado 14 años, se fue a Jerusalén guiado por una revelación y acompañado por Bernabé y Tito, y ofreció allí a los más célebres el evangelio por el propagado. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico a los gentiles, Gálatas 2, 2. Él predica muchas veces a su alumno Timoteo, 1 Tim 6, 13, 14, 2 Tim 1, 13. El auténtico camino de la fe, siempre tan cuidadosamente protegido en la historia de la Iglesia, se llamó desde los tiempos más remotos el camino recto, genuino, ortodoxo, ortodoxia. El apóstol Pablo le enseña a Timoteo cómo presentarse ante Dios, nuestro Señor, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad, como cincel que corta con precisión, 2 Tim 2, 15. En los escritos de los primeros cristianos se habla permanentemente de seguir las reglas de la fe, los preceptos de la verdad. El propio término, ortodoxo, ortodoxia, se usaba ampliamente en la época anterior a los concilios universales, ecuménicos, también durante dichos concilios y se encuentra en numerosos escritos de los padres de la Iglesia, tanto orientales como occidentales. Paralelo al camino recto, verdadero de la fe, siempre hubo los que piensan distinto, heterodoxos, según la expresión de San Ignacio el Teóforo, el mundo de grandes y pequeñas equivocaciones entre los cristianos, y también sistemas enteros erróneos que trataban de introducirse dentro del ámbito ortodoxo. A causa de la búsqueda de la verdad aparecieron divisiones entre los cristianos. Apelando a la historia de la Iglesia y también observando el mundo contemporáneo, vemos que las equivocaciones que son antagónicas a la Iglesia ortodoxa aparecían y aparecen bajo la influencia de otras religiones, de algunas filosofías, también a causa de la debilidad y las inclinaciones de nuestra naturaleza caída, que busca derechos y justificaciones para estas debilidades e inclinaciones suyas. Las equivocaciones se arraigan y se hacen tercas especialmente por causa del orgullo humano, y los que defienden dichas equivocaciones lo hacen por el orgullo mental. Para cuidar el camino recto de la fe, la Iglesia tuvo que generar formas severas de expresar las verdades de dicha fe, tuvo que erigir la fortaleza de la verdad para refutar las influencias ajenas a la Iglesia. Las definiciones de la verdad, anunciadas por la Iglesia desde los tiempos de los apóstoles, se llaman dogmas. En los Hechos de los Apóstoles leemos lo referente a los apóstoles Pablo y Timoteo. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y presbíteros en Jerusalén, Hechos 16, 4. Aquí se habla de las resoluciones tomadas en el concilio de los apóstoles que se menciona en el capítulo 15 del libro de Hechos. Los griegos y los romanos llamaban dogmas a aquellas disposiciones que debían ser cumplidas inexorablemente.
En la concepción cristiana los dogmas se contraponen a las opiniones, inestables reflexiones personales. Las Sagradas Escrituras y la Santa Tradición. ¿En qué se basan los dogmas? Es evidente que los dogmas no se basan en las reflexiones racionales de algunas personas, aunque éstas pudiesen ser padres o maestros de la Iglesia, sino en la doctrina misma de las Sagradas Escrituras y en la Sagrada Tradición Apostólica. Las verdades absolutas de la fe en ellas comprendidas dan la plenitud de la enseñanza de la fe, nombrada por los antiguos padres como la fe conciliar, la doctrina católica de la Iglesia. Las verdades de las Escrituras y de la tradición que confluyen armónicamente en un conjunto define por sí mismo la conciencia conciliar de la Iglesia ortodoxa guiada por el Espíritu Santo. Bajo el título de las Sagradas Escrituras se comprenden los libros escritos por los santos profetas y por los apóstoles bajo la influencia del Espíritu Santo y llamados por eso inspirados divinamente. Están divididos en libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. La Iglesia reconoce 38 libros del Antiguo Testamento, pero reuniendo algunos en uno solo, como lo hacía la Iglesia del Antiguo Testamento, la cantidad de estos llega a 22, de acuerdo a la cantidad de letras en el alfabeto hebreo. Estos libros, que fueron introducidos, en su momento, en el canon hebreo, adquieren el nombre de libros canónicos. A ellos se agrega una cantidad de libros no canónicos, quiere decir, los que no fueron introducidos en el canon hebreo por haber sido escritos después de haberse postulado el canon de los libros sagrados del Antiguo Testamento. La Iglesia acepta estos últimos libros considerándolos útiles y aleccionadores. La Iglesia recomendó su uso en la antigüedad para las lecturas edificantes no solo en las casas, sino también en los templos, y por esa razón se denominan eclesiásticos. La Iglesia los contiene en el mismo código bíblico, junto con los libros canónicos. Desde el punto de vista catequético la Iglesia los considera secundarios, viéndolos como un agregado a los libros canónicos. Algunos de ellos se acercan de tal modo, por su importancia, a los inspirados divinos, que, por ejemplo, en la regla apostólica 85 3 libros de Macabeo y el libro de Jesús, hijo de Eschirá se mencionan a la par de los libros canónicos, y de todos ellos juntos se dice que son venerados y santos, aunque esto habla solo del respeto que la Iglesia antigua les tenía, pero la diferencia entre ellos se tomaba siempre en consideración. De los libros canónicos del Nuevo Testamento las Sagradas Escrituras aceptan 27. Como los libros sagrados del Nuevo Testamento han sido escritos en los distintos años de la época apostólica y fueron distribuidos por los apóstoles en los diferentes lugares de Europa y Asia, incluso algunos de ellos no fueron destinados a ningún punto geográfico determinado. Poder juntarlos en un solo código no era una tarea fácil y había que tener mucho cuidado de que no se mezclaran entre ellos algunos libros llamados apócrifos que se escribían, en su mayoría, en los círculos heréticos. Por eso los padres y los maestros de la Iglesia de los primeros siglos del cristianismo han sido especialmente cuidadosos en distinguir los libros, aunque llevasen los nombres de los apóstoles. A menudo los padres de la Iglesia introducían en sus nóminas algunos libros con cierta reserva, con duda, y por eso no daban la lista completa de los libros sagrados. Esto sirve como ejemplo de lo cuidadoso que eran en esta tarea sagrada. Ellos no confiaban solo en su propio criterio, sino que esperaban la pronunciación en común de toda la Iglesia. El Concilio Local de Cartagena en el año 318 en su regla número 33 enumera todos los libros del Nuevo Testamento, sin excepción. San Atanasio el Grande nombra sin dudar todos los libros del Nuevo Testamento y en una de sus obras concluye la nómina diciendo lo siguiente: he aquí la cantidad y los títulos de los libros canónicos del Nuevo Testamento. Son como rudimentos, anclas y pilares de nuestra fe, porque han sido escritos y nos fueron entregados por los mismos apóstoles de nuestro Salvador Jesucristo, quienes lo han acompañado y fueron enseñados por él. Sinopsis de San Atanasio, lo mismo que San Cirilo de Jerusalén, quien enumera todos los libros del Nuevo Testamento sin hacer ningún comentario sobre algunas diferencias que existan entre ellos para la Iglesia. La misma enumeración completa hacen algunos escritores eclesiásticos del Occidente, como por ejemplo San Agustín. De esta manera, por medio de la pronunciación conciliar de toda la Iglesia, se estableció el canon completo de los libros del Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras. La Santa Tradición en su exacto sentido primario de la palabra,
proviene de la antigua iglesia de los tiempos apostólicos y se llamaba así en el segundo y en el tercer siglo, la tradición apostólica. Hay que tomar en cuenta que la iglesia antigua protegía la vida interna eclesiástica de los profanos. Sus santos sacramentos eran misterios protegidos contra los no cristianos. Durante su cumplimiento, en el bautismo, en la Eucaristía, nunca estaban presentes los extraños, el orden que había que seguir no llevaba anotaciones, se transmitía oralmente, y justamente en lo secreto estaba guardada misteriosamente la parte esencial de la fe. San Cirilo de Jerusalén, siglo IV, es quien nos lo presenta con mayor claridad. Enseñando a las personas que aún no han expresado su firme decisión de convertirse en cristianos, el santo dice unas palabras previas antes de comenzar las clases. Cuando se dan clases confidenciales, si uno que no pertenece te hará preguntas sobre lo dicho por los docentes, no debes contar nada al que está afuera, porque es el secreto y la esperanza de los siglos venideros. Debes respetar el misterio de quien recompensa. Alguno te dirá, ¿qué hay de malo que yo lo sepa también? Pero los enfermos piden vino, pero si esto se hace a destiempo, puede haber consecuencias funestas, muere el enfermo y calumnian al médico. Luego el santo agrega, toda la enseñanza de la fe la incluimos en unas pocas estrofas poéticas que hay que recordar palabra por palabra, repitiéndolas entre ustedes, sin anotarlas en el papel, pero grabándolas en el corazón por medio de la memoria, cuidando de que las personas que aún están a prueba, los catecúmenos, no escuchen lo que les fue comunicado a ustedes. Y dice también en el texto anotado para discurso previo ante los catecúmenos que se preparan para el bautismo y para sus acompañantes, este anuncio ofrecido para la lectura ante los que se preparan al bautismo y a los fieles que ya lo hicieron, no debes dar a los catecúmenos, no a cualquier otro que no es cristiano, sino, tendrás que responder ante Dios, nuestro Señor. Y si quisieras anotar este anuncio, debes agregarle esta advertencia. San Basilio el Grande, siglo IV, nos deja una noción muy clara sobre las santas tradiciones apostólicas, diciendo, de los dogmas y sermones respetados por la Iglesia tenemos algunos en forma escrita, y otros, tomados de la tradición apostólica, en herencia secreta. Tanto unos como otros tienen la misma fuerza de devoción, y esto nadie lo va a negar, hasta en que menos conoce de los estatutos eclesiásticos. Porque si nos atrevemos a rechazar dándoles poca importancia a las costumbres no escritas, seguramente haremos daño al Evangelio en lo esencial y de la prédica apostólica dejaremos el nombre solamente, sin el contenido. Por ejemplo, mencionaremos antes que nada, lo primero y lo más general, quien enseñó por escrito que los que confían en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se persignen con la señal de la cruz, o, al rezar, dirigirse hacia el oriente. Las palabras de la invocación y de conversión del pan de la Eucaristía y de su bendición, ¿quién de los santos nos ha dejado algo escrito sobre esto? Porque no son suficientes solo las palabras que pronuncian los apóstoles y el Evangelio, y antes que ellos y también después, pronunciamos palabras que tienen gran fuerza para el misterio y que obtuvimos de la tradición no escrita. ¿Cuál es la escritura que nos enseña a bendecir el agua del bautismo y el óleo, y al mismo bautizado? ¿No será que nos lo enseñó la tradición no escrita y secreta? ¿Qué más? Para la misma unción con el santo óleo, ¿qué palabra escrita nos lo ha enseñado? ¿De dónde nos viene la triple inmersión y todo lo demás que acompaña al bautismo, renegar de Satanás y de sus servidores, de cuáles escritos hemos recibido esta enseñanza? ¿No será aquella enseñanza no escrita y no pronunciada que nuestros padres han preservado en su silencio ajena a la curiosidad? Los santos padres han aprendido a proteger con su silencio la santidad de los sacramentos. ¿Cuál hubiera sido la conveniencia de anunciar por escrito lo que para los no bautizados se prohíbe hasta mirar? De estas palabras de San Basilio el Grande podemos deducir, en primer lugar, que la sagrada enseñanza de la tradición es aquello que puede considerarse afín a los primeros tiempos de la Iglesia, y en segundo lugar, que esta enseñanza está cuidada con esmero y se acepta unánimemente por los padres y los maestros de la Iglesia, en la época en que vivían los más grandes padres de la Iglesia y en el comienzo de los concilios universales. Que los protestantes, quienes rechazan las enseñanzas de la Iglesia, se pregunten por qué basan su fe en las sagradas escrituras, si éstas nacen de la sagrada tradición de la Iglesia, pues las sagradas escrituras nacen de la tradición de la Iglesia no nace de las sagradas escrituras.
A pesar de que el mismo San Basilio presenta aquí unos cuantos ejemplos de la tradición oral, sin embargo con esta anotación él hace el primer paso para transformar esa tradición oral en una escrita. Hacia la época de la liberación y el triunfo de la Iglesia en el siglo IV, toda la tradición oral, en general, recibe la anotación escrita que se conserva en los anales de la Iglesia y que constituye el complemento de las Sagradas Escrituras. La antigua sagrada tradición se encuentra en la más antigua obra monumental de la Iglesia, los preceptos de los santos apóstoles, Didache, en los credos de las antiguas iglesias regionales, en las antiguas liturgias y en las antiquísimas actas con referencias a los mártires cristianos. Estas actas martirologias no han sido utilizadas por los creyentes sin haber sido revisadas anteriormente y aprobadas por el obispo del lugar, se las leía en las reuniones de los cristianos también bajo la supervisión de los representantes de la Iglesia. En ellas encontramos la confesión de fe a la Santa Trinidad, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ejemplos de la invocación de los santos, la fe en la vida eterna de los fallecidos en nombre de Cristo, y otros. Encontramos datos sobre la sagrada tradición en los antiguos escritos de la historia de la Iglesia, especialmente en la historia de Eusebio Pánfilo, donde se encuentran reunidas los antiquísimos ritos y dogmas tradicionales, como por ejemplo sobre el canon de libros pertenecientes al Antiguo y al Nuevo Testamento. También en las obras de los antiguos padres y maestros de la Iglesia. La tradición apostólica cuidada y protegida por la Iglesia ortodoxa, por ese mismo hecho de ser conservada por la Iglesia, se torna en tradición de la propia Iglesia, ella le pertenece, se atestigua por medio de la Iglesia y, paralelamente, a las Sagradas Escrituras, recibe el nombre de la Sagrada Tradición. La testificación de la Sagrada Tradición es necesaria para asegurarnos de que todos los libros de las Sagradas Escrituras nos fueron entregados desde los tiempos de los apóstoles y provienen de los mismos apóstoles. La necesitamos para la justa comprensión de ciertas partes de las Sagradas Escrituras y para contraponerla a su equivocada interpretación por parte de los herejes. Para afirmar los dogmas de la fe cristiana, teniendo en cuenta que algunas verdades de la fe están expresadas en las Escrituras en forma muy precisa, pero otras no son tan claras ni tan exactas y por eso exigen la confirmación de la Sagrada Tradición Apostólica. Además de todo esto, la Sagrada Tradición es muy valiosa, porque de ella vemos que toda la estructuración del sistema eclesiástico, los cánones, los ritos y oficios religiosos están arraigadas y basadas en la estructura de la vida de la antigua Iglesia. En conclusión, la ininterrumpida sucesión de los obispos ha mantenido una continuidad histórica y sacramental que difícilmente otras agrupaciones cristianas pueden reclamar fácil y justificadamente. La concepción de la Iglesia en la ortodoxia es teándrica, vale decir, divina y humana, visible e invisible a la vez. Más que una institución terrenal o sistema social, ella es un organismo vivo, que tiene a Cristo a su cabeza y es gobernada por una jerarquía establecida por nuestro Señor desde los apóstoles. La Santa Iglesia Ortodoxa es la unidad de fe y amor, San Ignacio de Antioquía. De todas las iglesias, locales, que han preservado la ortodoxia, la tradición de la fe, orden, liturgia y devoción, como fue confesada en el comienzo, en todas partes, siempre y por todos. Aun cuando históricamente sus territorios han sido orientales, después del Gran Cisma, la Santa Iglesia Ortodoxa rechaza enfáticamente la idea de ser una expresión parcial u oriental de la fe cristiana. Al contrario, confiesa su fe, plena, católica, universal. Ella es la Iglesia, una santa, católica y apostólica. La tradición de fe proviene de la revelación divina registrada en la Sagrada Escritura e interpretada por la Iglesia en la continuidad de su magisterio, por sus concilios, padres, doctores y santos, por su liturgia y por toda su vida divinamente inspirada. De carácter normativo fundamental son las decisiones normativas y canónicas de los 7 concilios ecuménicos, los concilios locales, los escritos de los santos padres, el testimonio de la tradición litúrgica e iconográfica y el consenso universal de doctrinas y prácticas.
La tradición del orden se basa en la ininterrumpida continuidad del ministerio sagrado, sobre todo por la sucesión apostólica de sus obispos, que son, en cada diócesis, los guardianes de la plenitud de la fe universal y designados debidamente como poseedores del ministerio sacerdotal, pastoral, poder de magisterio y de autoridad. Su unidad expresa la unidad de la Iglesia, su acuerdo es la voz del Espíritu Santo. Ellos gobiernan la Iglesia y en esto ellos son auxiliados por los presbíteros, sacerdotes y diáconos. Ellos son ayudados, también, por todo el cuerpo de la Iglesia, porque de acuerdo a las enseñanzas ortodoxas, todos los fieles son encargados de responsabilidades para la pureza de la fe. El orden de la Iglesia se preserva en los santos cánones que constituyen parte integrante de la tradición. La tradición litúrgica incluye los sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia y orden sagrado, matrimonio, unción, el orden de los ciclos o servicios de oración, diarios, semanales y anuales, los ayunos y cuaresma y las festividades, la conmemoración y veneración de la Madre de Dios, los santos y los ángeles. La veneración de los santos iconos y reliquias, las oraciones por los cristianos difuntos, la santificación, por medio de los ritos, bendición e intercesiones de toda la vida humana como vida en Cristo. La tradición de devoción, expresada principalmente en las vidas, logros y enseñanzas de los santos, quienes dieron testimonio a la presencia y acción del Espíritu Santo en la Iglesia y son, por lo tanto, nuestros guías y auxiliares en el camino del reino de Dios. Todos los individuos, grupos o comunidades que rechazan parte o todo de esta tradición, que la deforman o se desvían de ella, son ajenos a la ortodoxia y no han de ser admitidos a los sacramentos, que son los signos de la plenitud de la Iglesia, como unidad de fe y amor. La Iglesia ortodoxa es la más antigua y primera iglesia cristiana. La Iglesia ortodoxa es la Iglesia de San Pedro, San Pablo, San Andrés, San Jacobo y todos los apóstoles. Ella es la Iglesia de San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan, los autores del Evangelio. Ella es la Iglesia de muchos santos padres que continúan con el testimonio y misión apostólicos hasta el día de hoy. Es la Iglesia que escribió el Nuevo Testamento y que con él conformó la Biblia cristiana y la entregó al mundo con amor. La Iglesia ortodoxa es sin duda el inicio de los inicios, la verdad de las verdades, la fuente de las fuentes, el camino de los caminos, la raíz del cristianismo, la única que por más de 2000 años ha preservado intacta, por la fuerza del Espíritu Santo, la revelación divina dada por Jesucristo sin añadir ni quitar nada. La Iglesia ortodoxa es la Iglesia de Cristo resucitado y la Iglesia del Espíritu Santo, la cual Cristo fundó en el día de Pentecostés, con el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Es la Iglesia donde la fe y la espiritualidad descritas en la Biblia son vividas y preservadas. Tan grande es la fe y la lealtad de la ortodoxia a Cristo que muchos historiadores han llamado a la Iglesia ortodoxa la Iglesia de los mártires. La Iglesia ortodoxa, a pesar de las persecuciones que ha sufrido, se ha conservado indemne y pura de los extremos protestantes y de las interpretaciones erróneas en Occidente. La Iglesia ortodoxa es respetada por su antigüedad, por la sucesión apostólica de sus obispos y la conservación de su fe sin cambios ni ayornamientos.